Con esta presentación lo que quiero es ponernos un poco en situación y, como ponencia inaugural, pues bueno, dar unas pinceladas generales sobre qué es la gestión sostenible del suelo y por qué tenemos que llevarla a cabo, porque a veces nos pierde un poco esa noción que tenemos sobre el suelo y sobre su importancia, como ha dicho bien don José Manuel Ruiz, el director de la Escuela Agraria. ¿Para pasar? Vale, gracias. Gracias. Uy. Bien, en primer lugar, pues bueno, tener en cuenta que la agricultura en el actualmente tenemos un cambio de la situación de la agricultura, bien por el cambio de mentalidad en la población occidental, bien por la situación que estamos viviendo ahora de agotamiento de recursos, de crecimiento de la población. La agricultura se enfrenta a tres retos principales, que es producir más, producir mejor y producir de manera más sostenible. Y volvemos con la palabra sostenible, que es un poco pesado escucharlo hasta la saciedad, pero esto tiene que ver con esa cuestión de agotamiento de recursos, reutilizar recursos, volver a utilizar lo que tenemos y aprovechar al máximo lo que tenemos en la naturaleza. Tenemos que producir más, tenemos una población que cada vez es mayor y el problema no es que tengamos mayor número de habitantes en el mundo, es que aquellos países que antes demandaban menos recursos empiezan a mejorar su calidad de vida y empiezan a pedir más recursos y a querer tener un estilo de vida más parecido al occidental, en el que gracias a Dios no nos ha faltado prácticamente nada. Y también en este caso tenemos otro reto, que es el cambio climático, y el cambio climático no es eso que nos vendieron al principio, que pensábamos todos que iban a ser sol y moscas, ¿verdad? Iba a hacer más calor, iba a llover menos. Bueno, lo que vamos a tener es que va a llover de forma puntual, de una manera más potente. Vamos a tener eventos de temperaturas extremas que son más frecuentes. De esta manera lo que va a hacer es que nos va a dificultar, nos va a hacer más difícil producir en el campo. Después tenemos que producir mejor y es por ese cambio de mentalidad en el que vamos a tener que reducir los insumos que estamos aplicando en la agricultura, es decir, nos va a ser más complejo luchar contra plagas y enfermedades. Y en último lugar, pues esa producción más sostenible. Tenemos que volver a integrar la agricultura en la naturaleza, en los ecosistemas en los que se encuentran, y tenemos que empezar a realizar planteamientos a largo plazo sobre nuestros cultivos. De esta manera, tenemos que el suelo lo que está sufriendo es un cambio de paradigma. Ese ente estático sobre el que llegábamos, poníamos una planta, añadíamos fertilizantes y hacíamos una gestión de plagas y nos íbamos, tenemos que cambiar esa mentalidad. El suelo es un ente dinámico, es un ente que, como ya se ha indicado, puede cambiar a lo largo de milenios o puede cambiar en un lustro. Podemos tener un suelo en el que pierde totalmente su fertilidad y que nos va a ser complicado recuperarla. Y además tenemos que ver el suelo como un ente vivo. Tenemos que considerar esa fracción viva, esa fracción de macrofauna, microfauna y microbiota, conjunto de microorganismos que hay en el suelo, que van a determinar el reciclado de nutrientes, va a determinar la gestión de plagas, van a conferir cierta resistencia de nuestros suelos y de nuestros campos a la aparición de enfermedades y a la propagación de las mismas. Además, también, mediante nuestras acciones, vamos a poder gestionar esa fertilidad y esa evolución del suelo. De esta manera, un aspecto importante es que en condiciones naturales, y digo en condiciones naturales sin ningún tipo de alteración, el suelo se va a encontrar en condiciones de equilibrio con el entorno en el que se encuentra. Os pongo aquí arriba esta función que es muy conocida en edafología, que determina cómo se forma un suelo. El suelo depende del clima en el que nos encontremos, depende de los organismos que vivan en ese suelo y que interaccionen en ese suelo, dependen del relieve, dependen también del material parental o roca madre. A veces el material parental con el que se forma el suelo es, en función de dónde estemos, puede ser una zona a 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros. Y el tiempo. Contra el tiempo no vamos a poder luchar, porque todavía no hemos inventado la forma de avanzar ni movernos en el tiempo, ¿vale?
Contra el material parental es muy difícil, no podemos traer millones y millones y millones de metros cúbicos de material parental para que se forme suelo. Y contra el relieve, pues va a ser muy difícil. En algunas ocasiones, bueno, podemos hacer construcciones como terrazas que nos pueden ayudar a paliar ese problema. Tenemos el problema del clima, que vamos a tener un clima cambiante, pero tenemos los organismos, es decir, lo que nosotros vamos a tener sobre ese suelo. Y esos organismos tenemos la importancia del bioma. El bioma, cuando hablo, es esa macrofauna, microfauna, artrópodos, anélidos, miriápodos y microorganismos, que son esenciales en el reciclado y fertilidad de los suelos. Además, si mantenemos las condiciones en ese suelo, el suelo va a tender a buscar unas condiciones de equilibrio, como todos los sistemas naturales, siempre busca un equilibrio. Nosotros con la agricultura, para intentar maximizar la producción, lo que vamos a hacer es alterar esas condiciones, entonces el suelo va a reaccionar, ¿vale? La parte importante que tenemos que tener en cuenta es que la formación de suelo es una formación muy lenta, porque tenemos que dejar de evolucionar, tenemos que dejar que ese material de roca madre se meteorice, y esto nos lleva a que más o menos la producción de suelo, la formación de suelo a partir de la zona de origen, nos va a llevar como entre, pues cada año más o menos se va a formar entre 0,1 y 1 milímetro de suelo, ¿vale? 1 milímetro de suelo es mucho, esto se da solo en condiciones más óptimas, lo normal es que estemos en torno a tasas de 0,1 milímetros año. Y esto nos lleva a que es un recurso no renovable, porque también estamos perdiendo suelo por escorrentía, estamos perdiendo suelo por erosión eólica, entonces estamos en ese equilibrio que vamos a considerarlo un recurso no renovable, y más con la agricultura, cuando denudamos esa materia, ese bioma superior, y vamos a favorecer los procesos de erosión. Evidentemente, la agricultura no es la actividad humana que peor impacto tenga en la naturaleza. Por ejemplo, hay algunas como la minería o la construcción de infraestructuras, bien sea infraestructuras lineales o infraestructuras urbanísticas. Lo que vamos a hacer en el caso de la minería, a pesar de que se intenta trabajar en ello, vamos a destruir el suelo y vamos a perder ese suelo prácticamente. En el caso de las estructuras urbanísticas, lo que hacemos es sellar el suelo, y a los pocos años hemos perdido estructura y fertilidad del suelo de manera prácticamente irreparable. La agricultura, evidentemente, por el tipo de actividad humana y por la extensión que tiene un gran impacto en la naturaleza, pero su impacto en el suelo no va a ser tan importante como podemos tener en otras actividades. Sin embargo, tiene un impacto inherente, pues vamos a eliminar esa vegetación natural, y es un impacto, podemos decir, singular. ¿Por qué? Porque la agricultura lo que intenta es partir de unas condiciones estables de reciclado de nutrientes para maximizar ese aprovechamiento de esos nutrientes y extraerlos. Es un sistema en el que vamos a estar extrayendo nutrientes en forma de esos productos vegetales que nos vamos a llevar para consumir. Lo que hacemos con la agricultura es alterar la estructura, alteramos la textura, muchas veces por las prácticas que hacemos, y la composición química mediante el aporte de fertilizantes de manera externa, bien sean fertilizantes químicos, bien sean fertilizantes orgánicos, cambiamos la composición química. Y vamos a cambiar la composición biológica de ese suelo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un estado de estabilidad en el que hay unas comunidades animales y microbiológicas adaptadas a una determinada población de plantas, cuando hacemos esto, que es eliminarlo, esas poblaciones que están en estabilidad y están viviendo de lo que se genera en ese ecosistema, se altera y se va a modificar, ¿vale? Tenemos unas entradas de recursos y unas salidas. Lo ideal sería que todas las salidas fueran a la producción vegetal y que no se perdieran por escorrentía o mismo favoreciendo procesos de desnitrificación en la que estamos creando una pérdida de eficiencia del sistema, ¿vale? De esta manera, la agricultura, más o menos los impactos en general que tenemos es pues una pérdida de estructura por exceso de laboreo, por compactación. Cuando tenemos monocultivos, esa permanencia de un tipo de enraizamiento continuo va a crear una pérdida de la estructura del suelo, una salinización por el exceso de fertilización.
Una pérdida del suelo por un laboreo inadecuado mediante escorrentía, mediante erosión eólica, que no siempre ocurre de una manera dirigida, sino simplemente de manera, pues bueno, realizamos un laboreo del suelo y ocurre una lluvia torrencial y vamos a perder una fracción del suelo. Una pérdida de materia orgánica, que luego voy a comentar un poco. La materia orgánica es esencial para mantener esa fertilidad en el suelo y va a ser importantísimo a partir de ahora. La aplicación de contaminantes, esos pesticidas, si no se aplican en dosis adecuadas, vamos a producir una acumulación en el suelo y una pérdida de biodiversidad. Y esa disrupción de la microbiota, que voy a intentar dar unas pinceladas, luego a lo largo de las charlas también se va a hablar un poco, pero bueno, para que entendamos un poco, los microorganismos van a ser esenciales para mantener la fertilidad del suelo, van a interaccionar con las plantas y si tenemos una comunidad diversa van a ser capaces de tamponar el efecto de las enfermedades que puedan llegar a ese suelo. De esta manera, la situación actual, hablamos de manera general, en Europa la tasa de producción de suelo es la mitad que la tasa de generación, es decir, estamos perdiendo más suelo del que se puede generar de forma natural. El problema es que no se pierde todo el suelo por igual, no llegamos, pasamos una capa y eliminamos todo. Lo que normalmente perdemos es materia orgánica y la fracción más fina, que es la que mayor importancia tiene en la retención de nutrientes, en la capacidad de intercambio catiónico y en la capacidad de mantenimiento de la fertilidad del suelo. ¿Vale? Aquí tengo arriba, no sé si se ve en aquella imagen, un ejemplo, en una zona donde se ha producido un proceso de laboreo y a los 5 días ha ocurrido estas lluvias. 60 milímetros de precipitación en alrededor de 36 horas. ¿Vale? Esto lo que produjo fue que la fracción más fina de ese suelo, un suelo ya de por sí arenoso, hemos perdido la fracción más fina de arcillas y de materia orgánica y se ha acumulado en unas zonas donde ya se ha perdido la estructura del suelo y se ha perdido esa funcionalidad del suelo. Además, de aquí a final de siglo, más o menos, se estima que se perderán entre el 13 y el 36% del stock de carbono del suelo. Y el carbono en el suelo forma parte de la materia orgánica. Si lo perdemos, además de tener un problema con el cambio climático, porque vamos a incrementar las emisiones de CO2 a la atmósfera, lo que vamos a hacer es perder la capacidad del suelo para retener nutrientes, de formar agregados, y esto va a ser negativo con respecto a la fertilidad. Además, por ejemplo, también se estima una disminución en la diversidad de lombrices. Las lombrices, por ejemplo, tienen un papel esencial en el aireamiento y recirculado de nutrientes y en el aprovechamiento de esa materia orgánica y transformación hacia formas más simples, formas más derivadas de la materia orgánica muerta, a una forma más recalcitrante, que va a permitir a esa materia orgánica interaccionar de una manera más adecuada con las arcillas y con la fracción de limos. Y después también tenemos, por ejemplo, unos procesos de contaminación por cadmio y cobre. El cadmio se encuentra como traza en los fertilizantes, pero se acumula en el suelo. Y en el caso del cobre, por ejemplo, es un problema muy importante en los suelos de viñedo, que se ha utilizado como control antifúngico. Ese cobre se acumula en el suelo y al final nos genera problemas en el suelo. Además, el 23% de los suelos agrícolas de Europa está afectado ya por compactación y tenemos que un 2,43%, es una cifra muy justa, pero es muy ajustada, perdón, es suelos que ya están totalmente sellados, suelos que están ocupados bien por asfalto o por cemento, donde no tenemos posibilidad de recuperar ese suelo. Y lo hemos perdido y posiblemente lo hayamos perdido por decenas de años. De esta manera, desde la Organización Nacional de Naciones Unidas y en concreto por la FAO, tenemos esa iniciativa de la Agenda 2030 que está empezando a sonar, que nos machacan en el ámbito principalmente social con estas medidas que nos están diciendo que vamos a tener que dejar de comer carne, y esto además genera mala prensa, y cuando yo sé que os vienen a decir que van a aplicar la Agenda 2030 en la agricultura, tenéis todos los pelos como escarpias, ¿verdad? Bueno, esto se traslada a la Unión Europea con unas políticas que son la estrategia Farm to Fork, que es de la granja al tenedor, ¿vale? Que es lo que se intenta es
que la agricultura integre los recursos que genera y vuelva a reutilizar maximizando el aprovechamiento de ellos. Después tenemos también la Ley Europea de Cambio Climático y la Estrategia Europea de Biodiversidad. Con estas tres estrategias europeas, un poco para poner en contexto, no quiero enrollarme más, simplemente lo que se busca es un 50% de aquí a 2030, 50% en la reducción de la aplicación de pesticidas. Vamos a ver si se consigue. 50% en la disminución en el exceso de nutrientes que se aplican. Una reducción en la aplicación total del 20% de fertilizantes. Que el 25% de las tierras agrícolas de Europa estén incluidas en agricultura ecológica. Este aumento del 10% de diversidad paisajística lo que busca es que se integren diferentes tipos de cultivos arbóreos, con cultivos herbáceos, con esas orlas verdes para favorecer la diversidad y el fomento de la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas. Además, también buscan un 30% de la protección de la superficie terrestre y se va a buscar una restauración de humedales e intentar buscar estrategias para evitar esa degradación del terreno agrícola. De esta manera llegamos al uso sostenible del suelo, que se va a fundamentar en 5 pilares. El manejo de la fertilidad, manejado más por el ámbito agronómico. La gestión del carbono del suelo, gestionado con un ámbito más climatológico. La gestión de la diversidad edáfica. La contaminación edáfica, uno más con un ámbito ecológico y el otro con un enfoque de ciencias ambientales, y un manejo y utilización de ese suelo que tiene que ver más con la sociología y que tiene que ver más con el traslado de esa información de los polos de formación o generación de conocimiento al agricultor y transmitirlo de una manera adecuada. De esta manera, bueno, la idea que se tiene, sobre todo desde el punto de vista de fertilidad, es mejorar e incrementar la tecnificación y la innovación en el ámbito agrícola. Promocionar y explicar la importancia del análisis de suelos y no solo esos análisis de nitrógeno, fósforo y potasio que se hacen tradicionalmente, que todo el mundo yo creo que tenemos interiorizado, sino análisis de ionómica, conocer cuál es la situación de todos los iones, de todos los elementos químicos que hay en nuestro suelo, porque a lo mejor estamos infravalorando, pues, por ejemplo, la concentración de boro, la concentración de hierro, de magnesio o manganeso, que tienen especial relevancia en la nutrición de las plantas y que podemos mejorar la producción simplemente aplicando de manera selectiva esos fertilizantes de una manera dirigida en el suelo. Además, también se va a intentar promover esos estudios multiespectrales, utilizando imágenes de satélite para saber cómo se comportan nuestros suelos y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Se nos va a obligar, porque se va a obligar mediante legislación, a reducir compuestos tóxicos, bien sea insumos fitoquímicos o el aporte de cobre, cadmio, ¿vale? Y vamos a tener que además, tener una visión holística de la fertilidad de nuestro suelo. No solo va a ser llegar, aplicar un fertilizante y marcharnos, sino tener en cuenta todas esas dimensiones, toda esa nutrición vegetal y la importancia de mantener esa estructura del laboreo. De esta manera ya se ha empezado con el tema del greening, con la rotación de cultivo. Pues bueno, es una técnica que se ha utilizado de una manera muy amplia y que ahora se nos por decir, incentiva desde la Unión Europea para aplicarlo. Tiene una incidencia muy importante desde el punto de vista de la fertilidad, incorporando nitrógeno o recirculando nutrientes mediante el uso de leguminosas o crucíferas, que lo que hacen es tomar nutrientes no disponibles en los horizontes inferiores por el tipo de estructura radicular que tienen y llevarlo a la parte superior. Además, vamos a tener beneficios a nivel del microbioma, vamos a tener un microbioma más diverso. El microbioma es el conjunto de microorganismos que hay en el suelo. Al cambiar esos monocultivos, al diversificar el número de cultivos y el número de especies, vamos a variar ese microbioma, no vamos a seleccionar solo un tipo de microorganismos. En esta línea también podemos utilizar los cultivos de cobertera, los cover crops, que lo que hacemos es utilizar cultivos que se apliquen en momentos en los que la tierra va a estar desnuda y van a ser cultivos beneficiosos, pues eso, leguminosas, crucíferas
que van a intentar limitar la pérdida de suelo y además intentar dar ese puntito de incremento de fertilidad mediante el aporte de nutrientes, bien sea nitrógeno, bien sea facilitando la movilización de fósforo, potasio, y además vamos a intentar mejorar esa cantidad de materia orgánica en el suelo. Además también en esta línea los abonos verdes, que sería una parte derivada, será la utilización de cultivos únicamente destinados a su posterior incorporación al suelo. Normalmente son leguminosas y lo que hacemos es que la leguminosa, como bien sabéis, es capaz de fijar nitrógeno atmosférico mediante su simbiosis con un tipo específico de Rhizobium, que es de bacterias, que son los Rhizobia. Y en este caso, cuando la planta no llega al estado final de desarrollo fenológico, es decir, cuando no ha empezado la floración, que es su punto máximo de acumulación de nitrógeno en las hojas, hacemos un laboreo e incorporamos esa materia orgánica en forma de materia vegetal al suelo y dejamos que se descomponga, liberando lentamente ese nitrógeno e incorporando materia orgánica al suelo. Y, por ejemplo, también una de las cosas que puede ser muy interesante es la siembra directa. La siembra directa en algunos casos puede tener una limitación en la producción si el año es bastante bueno, porque evidentemente esos nutrientes no se encuentran de una manera completamente disponible, pero lo que hacemos es que si realizamos siembra directa incrementamos la concentración de materia orgánica y en los años en los que las precipitaciones no son muy elevadas vamos a tener un beneficio al incrementar esa materia orgánica disponible en el suelo que va a tener una mayor capacidad para retener el agua en el suelo y aportárselo a los cultivos. Además, reducimos la pérdida de suelo mediante la erosión. Y de esta manera también lo que tenemos que hacer es lo que nos instan y lo que va a ser esencial en esa gestión sostenible es ver el suelo y la agricultura como un ecosistema. Y esto, bueno, es una visión un poco bucólica de lo que es la agricultura. No quiero que se confunda con esa agricultura ecológica, esta agricultura ecológica que nos venden como un señor con rastas cultivando su huertito, sino tenemos que entender que la agricultura ocupa millones de hectáreas y que hay millones de seres vivos que interaccionan con ella. ¿Vale? Si tenemos un ecosistema, entendamos como una cadena formada por muchos eslabones, cuanto más eslabones tengamos, si se rompe un eslabón, más fácil será que otro eslabón tome esa función. Si tenemos un solo eslabón y se rompe ese eslabón, es decir, un monocultivo continuado, si tenemos un problema con ese eslabón, se va a caer todo el sistema. ¿Vale? De esta manera, un sistema, un agrosistema, en este caso, que sea diverso, formado pues eso, por una macrofauna, bien sean mamíferos, bien sean pájaros, bien sea una microfauna también, anélidos, que es una parte muy importante, miriápodos, estos ciempiés que habitan en el suelo, colémbolos, que ayudan a esa utilización de esa materia orgánica vegetal, descomponiéndola, y sobre todo la parte de los microorganismos. Los microorganismos van a ser esenciales. Hay actuaciones muy sencillas que están afectando negativamente a la diversidad de los ecosistemas. Por ejemplo, bueno, los cambios en el uso del suelo. Si tenemos un ecosistema natural que ponemos un monocultivo, evidentemente esos organismos que estaban adaptados a aprovechar todo tipo de especies de plantas, nosotros los vamos a eliminar y nos vamos a ver muy limitados. Y vamos a afectar esos biomas. Las especies invasoras, que también tenemos un problema con el cambio climático, algunas se están adaptando, están colonizando también el territorio español, van a seleccionar una diversidad diferente a la de las especies presentes. La contaminación con cualquier compuesto químico, prácticas agrícolas agresivas, laboreos muy fuertes, utilizar maquinaria demasiado pesada y el sellado de ocupación, que vuelvo a incidir sobre ello, es una pérdida continua y es una muerte del suelo, una muerte prácticamente. Pongo aquí un código QR que no sé si llegáis a escanearlo, es para, bueno, si queréis consultar, el Atlas de Biodiversidad Edáfica, para que veáis un poco todo el conjunto de seres vivos que pueden vivir en el suelo. Es un trabajo fantástico, muy ilustrativo, muy bonito y creo que muy agradable y que puede servir simplemente como divulgación para que lo conozcáis. Pero
Una parte importante y que siempre ha pasado desapercibida es el microbioma edáfico. El microbioma, cuando hablamos de un microbioma es el conjunto total de microorganismos, hongos, levaduras, bacterias y arqueas que viven en un determinado lugar. Si es el microbioma edáfico, entonces es el microbioma que vive en el suelo. Se va a ver influenciado de manera natural por el pH, por la textura del suelo y por la estructura, por esa proporción de arenas, limos, arcillas, porque esto lo que va a formar es diferentes agregados en el suelo que va a crear diferentes microecosistemas para esas bacterias y para esos hongos, que va a permitir pues, que predominen unas u otras bacterias. Además también, por ejemplo, la concentración de carbono, cuanto más materia orgánica en el suelo, mayor actividad biológica vamos a tener en nuestro suelo y mayor diversidad. Un aspecto es que se ve afectado de forma negativa por monocultivos. ¿Por qué? Porque las plantas lo que hacen es seleccionar ese microbioma que está en el suelo para interaccionar con unos determinados grupos de bacterias que normalmente pues bueno, no siempre son los más adecuados para mantener la fertilidad edáfica. ¿Por qué? Porque las bacterias tener en cuenta que más o menos en un suelo podemos tener entre 10.000 y 1.000.000 de especies de bacterias. Y alrededor de, pues bueno, entre 1.000 y 10.000 especies de hongos diferentes por cada gramo de suelo. ¿Vale? En cada gramito de suelo tenemos una cantidad de microorganismos enorme, una cantidad de especies que cada una va a tener una función determinada, por ejemplo, en los ciclos del nitrógeno, en los ciclos del fósforo, en los ciclos del potasio, en los ciclos del carbono. Se van a ir complementando. Si nosotros mediante los monocultivos seleccionamos un determinado tipo de bacterias, vamos a acabar por perder una parte de bacterias que van a contribuir a ese reciclado de nutrientes. Lo que hacemos es perder fertilidad, porque llegado un momento, si se seleccionan bacterias que, por ejemplo, facilitan la producción de nitrato, cuando tengamos lluvias lo vamos a perder por escorrentía, y ese nitrato que se va es un nitrato que o estaba bien en el suelo o lo hemos aplicado nosotros, y es un dinero que hemos gastado para que se lo lleven los ríos, ¿vale? En este punto, bueno, va a ser esencial la gestión de microbiomas, que no me quiero meter mucho en ello porque creo que la última charla del día pues, va a tratar sobre ello, entonces seguramente profundice más en ello. Lo que vamos a poder hacer es diseñar aplicaciones de microorganismos enfocadas en función del análisis funcional de esos microbiomas. Vamos a hacer un análisis de ese microbioma, vamos a saber qué es lo que hay en ese suelo y vamos a ver si hay un déficit en, por ejemplo, fijadores de nitrógeno o solubilizadores de fosfato, o si tenemos una comunidad diversa, que cuanto más diversa es una comunidad, mayor nos va a dar facilidades para controlar la propagación de enfermedades. En este esquemita de aquí abajo, bueno, pues os pongo un poco, cuanto más nos acercamos a la raíz, vamos a tener menor diversidad de microorganismos, pero más concentración de él y una mayor influencia de la planta, pues las plantas seleccionan de tal manera, bueno, por ejemplo, las micorrizas, que son hongos que tienen una interacción tremendamente estrecha, son especialistas en solubilización de fosfato y aportárselo a la planta. Y en el caso, por ejemplo, también de los rizobia, que son fijadores de nitrógeno, con algunos casos, como por ejemplo las bezas, en condiciones óptimas podemos llegar a aportar por cada hectárea 300 kilogramos de nitrógeno. Es una barbaridad, son condiciones óptimas, normalmente podemos rondar entre 70, 90, 100, 120 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y una parte importante de esta gestión sostenible del suelo es la dimensión social. La dimensión social tiene que ver con la transferencia de información desde las universidades, desde los centros de investigación al agricultor. Porque muchas veces no llega y cuando llega es en forma de ley y cuando llega en forma de ley nos crea asperezas. Las cosas como son, a nadie nos gusta que nos obligan a hacer las cosas, ¿verdad? Y de esta manera lo que tenemos que trabajar es en ese cambio de mentalidad, ver el suelo como ese ente dinámico, como ese ente vivo donde hay microorganismos que no son negativos, sino que son beneficiosos para la agricultura. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que a una persona que su método de subsistencia es la agricultura, le vengan bien desde una institución a obligarle a utilizar determinadas técnicas de cultivo y no entiende cuál es su utilidad, eso
quema mucho y eso crea asperezas muy grandes y crea, pues bueno, un rechazo. Y cuando hay un rechazo hacia algo, es muy difícil cambiarlo después. Hay que entender que los beneficios a medio y largo plazo van a ser mucho mayores que los que tendríamos con esa visión cortoplacista de esa gestión de la fertilidad inmediata. Es muy importante, os pongo ahí ese esquemita de transferencia de conocimientos desde centros de generación de conocimiento hacia los técnicos de campo, donde nos es muchas veces más fácil llegar y volcar nuestros conocimientos, pero muchas veces de esos técnicos de campo al agricultor cuesta que llegue toda esa información. Tampoco tiene que llegar porque a nadie le interesa esa cantidad de información que nosotros generamos, pero tenemos que trabajar en ello. Y tiene que haber un esfuerzo de las instituciones, como ha dicho el director de la Escuela Agraria, don José Manuel Ruiz. Es importante que el agricultor se forme. Y en este último punto tenemos ese pack que ya nos están introduciendo con ese greening en el que bueno, nos obligan o nos incitan a tener una parte de la explotación pues con leguminosas, en barbecho, con rotación de cultivos. Y esto va en la idea de que posiblemente en unos años nos hablen también de una prima en la subvención por la gestión de carbono en el suelo. ¿Por qué? Porque la materia orgánica en el suelo es esencial para el mantenimiento de la fertilidad del suelo. En este caso, para que tengáis una idea, os pongo en cifras, se calcula que en los suelos agrícolas, en los suelos del mundo, tenemos entre 1.500 y 2.400 gigatoneladas de carbono. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, es 3 veces más del carbono que tenemos en la atmósfera. ¿Vale? En teoría, en los suelos agrícolas es una pequeña fracción, pues pongamos que alrededor de un 10-15% de esta cantidad. Lo que vamos a tener, esa materia orgánica va a estar presente en múltiples formas, desde una materia vegetal poco degradada, procedente de los restos de cultivos, restos de raíces, hasta una fracción en forma de humus, más degradada, más procesada por esa microbiota del suelo, y una fracción, un 10%, que es la fracción de carbono recalcitrante. Son formas químicas que interaccionan de manera muy intensa y de una manera muy estable con limos y arcillas, que son capaces de retener muy bien los nutrientes y que van a ser esenciales para la fertilidad del suelo. De esta manera se ha marcado o se va a marcar en los próximos años un incremento del 0,4% de la concentración de materia orgánica sobre la cantidad actual anual, para ir incorporando materia orgánica al suelo. Estas son las políticas. En ese mapita lo que os pongo es un poco cómo ha aumentado las zonas en verde. Son las zonas que han disminuido la concentración de materia orgánica en el suelo, y las zonas azules que lo han incrementado. Más o menos es las boreales, por el cambio climático se induce la actividad de microorganismos, o las zonas más agrícolas. En las zonas donde se ha ido eliminando la actividad agrícola o se ha favorecido la aparición de bosques, hemos incrementado la concentración de carbono. ¿Qué pasa con esto? Un manejo adecuado, un manejo, la incorporación de rotación de cultivos, cultivos de cobertera, siembra directa, nos va a permitir incrementar esa concentración de materia orgánica en el suelo y mejorar esos stocks de carbono, que van a ser este concepto, el stock de carbono en el suelo, va a ser un concepto que vais a empezar a oír en los próximos años y va a ser esencial para mantener esa actividad y esa producción biológica en el suelo. Tanto vamos a poder incorporarlo mediante restos de cultivos o mediante la incorporación de carbono, por decir, más mineral, como por ejemplo veo aquí pues, la leonardita o biochar, que son restos de quema de materia vegetal, que va a interaccionar muy rápido y va a estar más relacionado con esa fracción de carbono recalcitrante. La situación es esta. Vamos hacia una gestión más sostenible, una gestión más integrada y una gestión basada en una visión de un ecosistema, de la agricultura como un ecosistema, no como un sistema industrial productivo, sino como un ecosistema, un poco evitando esa visión, como ya os digo, bucólica de esa agricultura ecológica donde vamos al campo pues prácticamente a pasear, sino entendemos que el agricultor va a ser un gestor de un ecosistema. Y eso es importante, tener ese cambio de mentalidad, y lo que tenemos que intentar entre todos es que esto se pueda hacer de una manera
pues lo menos lesiva para esa actividad agraria que ya en muchas ocasiones está sobresaturada de legislaciones y de actividades que tienen que cumplimentar a lo que es la actividad agraria como tal. Y con esto, pues nada, muchas gracias.